Bueno, era, viste, más o menos lo que te comenté ayer para hacer el trabajo que nos piden de filosofía. Bueno, así que nosotros pensamos en vos como un referente del folclore de acá de Mar del Plata. Dale. Y así que bueno, son unas 6 preguntitas que te vamos a hacer. Sí. La primera sería, ¿vos te acercaste al folclore o el folclore se acercó a vos? No, yo me acerqué al folclore porque soy criada en el campo, entonces lo viví al folclore, ¿entendés? Claro. Lo empecé, no sé si, bueno, yo te explico más o menos. Yo nací acá cerquita, en Mar del Plata, pero mis padres eran de Coronel Vidal y vivían en el campo, entonces no había escuela rural. Entonces fui hasta la escuela 20, hasta que cumplí 10 años. Cuando se hizo la escuelita rural, que está pasando el balneario Mar Chiquita hasta el peaje, hay una escuela que se llama número 12, ahí soy la primer egresada de la Mirá. escuela. Ahí ya a los 11 años, ahí empecé a querer las tradiciones, porque me metí plenamente en los trabajos de campo. ¿eh? Entonces, bueno, de ahí empecé. Yo me metí porque mi papá era un gaucho. Mi papá era gaucho, mi padre. ¿Estás grabando? Sí, ahí ya estamos grabando. Bueno. Bueno, mi papá realmente, Coronel Vidal, fue a la escuela con don Víctor Abel Jiménez, pero en Coronel Vidal se defienden mucho las tradiciones. Entonces mi papá fue, cuando era jovencito, peón golondrina, que eran los peones que los ocupaban en un campo para, por ejemplo, para sacar papa, después sacaban ahí y lo ocupaban en otro lado, después deschalaban el maíz, y todo eso lo fui llevando. Pero como yo era criada en Mar del Plata, es como que no... A la vez que me fui al campo, aprendí a andar a caballo, a conocer de pelajes de caballos, a conocer de ponchos de cada lugar, y después los trabajos rurales. Mi papá me enseñó cuando se moría una vaca en el campo, había que cuerearla, porque una vez por semana pasaba un personaje que le decían el cuerero, comprando los cueros. ¿Entendés? Entonces mi papá me enseñaba a cuerear. Yo, aparte me encantaba porque era mi vida. Claro. Pero no me enseñaba con el cuchillo porque tenía miedo que yo le cortara el cuchillo. Entonces él cortaba y yo con el puño iba empujando así para que saliera el puño. Todo lo que era cuchillo hacía mi papá. Después, andar a caballo, la escuela nuestra teníamos que ir a caballo, porque era la escuela rural con mi hermano y un montón de chicos, otros iban en sulky. Y tenía una maestra, Dori Verón, que realmente era también de Coronel Vidal, muy gaucha. Y en esa época era cuando empezaron los festivales de Cosquín, y estaban los fronterizos, los chalchaleros, y ella nos enseñaba para las fiestas patrias todas las zambas de Eduardo Falú, de Castilla, de Chango Rodríguez, y nosotros cantábamos con la maestra, que no era profesora de música ni nada, y después bailábamos folclore, ella se fijaba en los libros y nos enseñaba. Para los actos, digamos. Claro, así, para siempre patrióticos. los actos. Después hay un poeta uruguayo que se llamaba Yamandú Rodríguez, y nosotros le decíamos versos de Yamandú Rodríguez, que son muy lindos. Y con decirte que ahora, con la guitarra de Marcelo Franco, que tengo el honor, ¿no?, de tener una familia excelente, grabé un tema que se llama La muñequita de Adela, que es la historia de una nena que la adopta gente rica y la muñequita de trapo se la tiran. Cuando la adoptan, la muñequita de trapo, te imaginas que la tiraron y le compraron una llena de seda. Entonces, cuando se levanta la nena, dice, ¿dónde está mi muñequita? Claro, y se aparecieron con esa muñeca. Y ella se sienta en el umbral de la casa y le pregunta a las hormiguitas, ¿dónde van cuando mueren las muñequitas de trapo? Eso me lo acompañó Marcelo, eso lo decía yo cuando era chiquita, ¿entendés? Mirá. Y después dije varios recitados más de Yamandú Rodríguez, por eso aprendí tanto a querer las tradiciones y a bailar folclore. Me gustan mucho los sureros, los recitados, y bueno, y seguí, desfilo de a caballo, me nombraron en Mar del Plata embajadora de folclore de Mar del Plata para Latinoamérica. Entonces, en los últimos 6 años estuve siempre vestidita de paisana, y de paisana pobre.
¿entendés? La tela más baratita, como era la paisanita, Claro. no era una dama antigua yo, ¿entendés? Entonces las telas más baratas, florcitas chiquititas, porque la florcita grande es la que llevan las gitanas, la paisana lleva la florcita chiquitita en el vestido o liso. Y el pelo tiene que ser, yo estoy representando una época. El pelo se usaba largo para hacerse 2 trenzas caídas adelante, 2 trenzas para atrás, pelo suelto o una sola trenza al costado. No se usaba flores en el pelo, se usaba moño. El moño acá y el moño en las 2 trenzas. Alberto Merlo y Suma Paz, cuando me ven vestida así, me llamaron la gauchita de la yerba Salus, porque en esa época había una yerba que la tapa de la yerba, o sea, era una gauchita así, con 2 trencitas, con un mate y con el moño acá en la cabeza. Y tuve grandes maestros, como don Víctor Abel Jiménez, don Alberto Merlo, la misma Suma Paz, Nelly Omar, Ajá. Héctor del Valle, que fue lo que más me enseñó sobre fortineras, sobre mujeres casicas. Todo eso lo hago en mi programa, por eso he ganado muchos premios a nivel nacional. Me gusta mucho, por ejemplo, hablar de una gran mujer argentina que le decían Mamá Carmen, que en realidad era la negra Carmen Ledesma, ¿no? Una mujer que estaba al frente de un fortín. 70 años tenía la negra Carmen Ledesma cuando comandaba un fuerte en la línea de frontera. ¿Entendés? No solamente Juana Zurduy, que no era argentina, tuvimos muchas. Doña Eusebia Sandoval, tuvimos muchísimas personas que esas negras Carmen Ledesma le matan los maridos, porque tuvo varios, y ella seguía al frente, montada en un tobiano. Eso es historia verdadera, ¿entendés? Es algo muy importante. Y todo eso lo comento en la radio, y por eso admiro tanto a Héctor del Valle, que hizo un libro que se llama Cosas de la Historia Chica. En ese libro aprendés Vida y Muerte de Juan José Catriel, El entierro de Painé, es cosas que en la escuela no te lo enseñaron. Entonces es algo muy importante. Seguime con las preguntas. Bueno, seguimos. ¿Considerás que el folclore marplatense ha adquirido carácter autóctono? Bueno, en cierta parte sí, pero ¿qué pasa? A los chicos muy jóvenes no los podés llevar porque, ¿entendés? Es difícil. Nosotros bailamos muchos años con el Chango Maldonado, todas danzas siempre tradicionales. La chacarera, como se tiene que bailar, la huella, como se tiene que bailar, el baile pampa, todo tradicional. Pero ¿qué pasa? Ahora los chicos más jóvenes lo hacen como si fuera ballet folclórico o un folclore de proyección para atraer un poco más a la juventud. Está bien lo que hacen, porque los chicos si tienen que bailar tradicional, bailan, pero también hacen folclore de proyección. Y me parece muy bien, lo mismo en las milongas, bueno, milongas es difícil que canten, pero si cantan una chacarera, también, que lo hagan a una manera más moderna, yo no lo veo mal, porque así también se inclinan al folclore. Porque Claro. si yo los voy a llevar a las chicas que se tienen que hacer trenzas, que tienen que no lo van a hacer tan tradicional, pero no importa, mientras que se baile nuestra música, es muy importante. Y acá en Mar del Plata, yo soy madrina de varias agrupaciones, entre ellas Por la Huella, y me hacen quedar muy bien porque en los espectáculos que hacemos con Marcelo, con Susana, con mis nietos Mateo y Martín, quiero que bailen tradicional y ellos me hacen los cuadros tradicionales, pero también están renovándose como para atraer más a la juventud. No lo veo mal, lo veo muy bien lo que están haciendo. Y hay muchos conjuntos de danzas también. No tanto en el canto es más difícil, porque es como que yo difundo mucho lo surero, que eso es estamos bastante olvidados, porque una milonga floreada, una huella
o una milonga bien campera, muy tradicional, es difícil que lo agarre la juventud, porque no conocen el vocabulario, ¿entendés? Por ejemplo, yo empiezo cantando le canto a los domadores, a potros y a reservados, ¿entendés? Y los chicos Claro, no conocen eso, desconocen. no conocen el vocabulario. Entonces, yo cuando estuve en San Antonio de Areco, en el casamiento de Lorencito Guiraldes, que es el bisnieto del que hizo Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Pero ellos siguieron la tradición. Entonces ellos tienen ponchos de colección, se visten, pero no son disfrazados, visten así. Entonces, bueno, ahí me acuerdo que fui con Héctor del Valle y me mandó sola a cantar el retrato de mi Tobiano. Vos no sabés lo que fue. Solita, con 2 tonos y yo no me hacía acompañar. Pero por ahí paro la guitarra y recito y eso le encanta. Lo mismo que en Montevideo, en el Uruguay, ahora en las páginas de payadores y cantores criollos, estuvimos mirando el otro día, tengo muchísima gente que me mira y me mira y me mira, pero también tengo temas acompañados por Marcelo Franco, ¿qué puedo decir yo de Marcelo? Es lo mejor, ¿entendés? Él me hace los arreglos, pero bien criollos, bien, y tiene la delicadeza de cuando yo muchas veces actúo con ellos llevan su música, su guitarra, como la que tiene Mateo, y se lleva una guitarra criolla para acompañarme a mí. Yo le digo, pero Marcelo, vos me podés acompañar con cualquier guitarra, pero tiene esa delicadeza de acompañarme con una guitarra criolla. La verdad que sí. Y los felicito a los chicos de Mar del Plata, porque también ahí en el IPA se enseña muy bien, en la Casa del Folclore también, así que en el profesorado se están dando clases muy bien de folclore, y ya te digo, tradicional y un poquito de lo otro para agarrar más a los chicos. Ok, bien. Bueno, seguimos con las preguntas. Después, según tu criterio, ¿existe alguna especie folclórica oriunda de Mar del Plata? Bueno, nosotros entramos en los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, tenemos norte, sur, Cuyo, y también tenemos la música patagónica, que la hizo primero Marcelo Verbel y después Hugo Jiménez Agüero, que fue el que creó el Cahán y todos esos ritmos patagónicos. Por más que era de Balcarce, él fue a hacer el servicio militar y se enamoró de la Patagonia, Hugo Jiménez Agüero, un grande realmente. Y Marcelo Verbel estuvo antes, ¿no? Entonces nosotros entramos en la zona surera, le vamos a decir. No es sureña, claro. La sureña es más al fondo. Nosotros entramos, por ejemplo, parte de Santa Fe, como don Alberto Merlo, la señora Sumapaz también. Entonces estamos en una zona que es hasta que termina la provincia de Buenos Aires, que es la zona surera. Entonces, representando a esta zona surera que entra a Mar del Plata, la música que más nos representa son las huellas, los triunfos, la chacarera bonaerense, que también es muy simple y que la canta Omar Moreno Palacios. Hay muchos que cantan chacareritas bonaerenses, el mismo Héctor del Valle. Entonces abarcamos más la parte surera, pero también tenemos las raíces de don Andrés Chazarreta, que vino de Santiago del Estero en el año 1921, por primera vez a Buenos Aires, a traer la música del norte al Teatro Politeama Buenos Aires, porque no podía llegar la música del norte. Y entonces él tenía su agrupación de danzas, de cantores, entre ellos Patrocinio Díaz, una gran cantante santiagueña, y don Víctor Abel Jiménez, en homenaje a don Andrés Chazarreta, porque fue el primero que trajo la música del norte para Buenos Aires, hizo una chacarera que me encantaría que la escuchen, porque está cantada por Coco Vanegas, y se llama La Histórica. En esa chacarera, en los 3 minutos y medio que dura la chacarera, don Víctor Abel Jiménez cuenta toda la historia de don Andrés Chazarreta, que fue el primero que trajo la música del norte a la provincia de Buenos Aires. Y de ahí es donde también nosotros bailamos chacareras, bailamos gato. Bueno, ahí también nosotros tenemos el gato también, que es de la provincia de Buenos Aires. Es algo muy importante. Y justamente hace 6 años logré que en el barrio La Florida me dieran una plaza que no tenía nombre,
está la Plaza Andrés Chazarreta. Ahí me mandaron los músicos, la Municipalidad de Santiago del Estero, se hizo una cosa muy a nivel nacional, y ahora estoy haciendo el busto, del busto de don Andrés Chazarreta, que fue el primero, el patriarca del folclore. Y de ahí vino la música del norte desde el año 1921, que la trajo don Andrés, y ahí se empezaron a conocer las chacareras, los gatos. Tenemos también la música cuyana, que son las tonadas, la cueca cuyana, que es algo maravilloso, la música de Cuyo. Y después tenemos la música del litoral, la que vendría a ser las chamarritas, los chamamé, que en realidad se llamaban polcas correntinas primero, después tomó el nombre de chamamé. Tenemos las litoraleñas también. Yo en mi programa abarco los 4 puntos cardinales, pero como Mar del Plata es un crisol de razas, también se baila chamamé, se baila chacareras, pero la que más nos representa es la música criolla surera. El triunfo, la huella, el baile pampa, bueno, y después las danzas que bailaba San Martín, como San la Juliana, pero eso representa más a la gente, ¿cómo puedo decirte?, de alta alcurnia, ¿viste? Nosotros los gauchos se bailaba la chacarera, medio piso de tierra, ¿no? Claro. Y los gatitos también, así que bueno. Bien, bueno, seguimos. Esta es la tuya, ¿la querés hacer vos, Juan? Sí, justo, bueno, usted había nombrado la Casa del Folclore, ¿no? Sí. Que sería una institución considerada como un lugar emblemático, ¿no?, del folclore Sí. marplatense. Y un poco su experiencia, qué experiencia ha tenido en la Casa del Folclore, ¿no? Usted, si se ha presentado, si es así, qué recuerdos tiene o anécdotas. Bueno, yo en realidad en el campo es donde más aprendí, pero se aprenden cosas que tal vez no se aprenden en las escuelas, ¿viste? Yo fui recera, yo llevaba hacienda a caballo Liberatá hasta que me conoció mi esposo Vicente Abrucese. Ellos tenían panadería y yo llegaba a la 1 de la tarde con mis caballos cansados, y como los lunes cerraban las panaderías, bueno, después mi padre vende el campo y ¿a dónde me emplea? En la panadería de mi familia, de Abrucese, el abuelo de Mateo, que está en el cielo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas que yo aprendí en el campo es como que las aprendés de los gauchos, ¿entendés? Pero después empecé a ir a la Casa del Folclore. Es una institución única en la provincia de Buenos Aires. En esa época tenía mi profesora Nacha Fariña y el Chango Maldonado, que eran los profesores de danzas. Y ahí aprendí la danza tradicional, como ya te digo, me decían cómo tenía que vestirme, eran muy tradicionales. Pero vos sabés que en esa oportunidad se enseñaba a telar, se enseñaba cocina criolla, se enseñaba guitarra, que Marcelo Franco fue profesor en una oportunidad. Antes de casarse con mi hija, enseñaba en la Casa de Folclore, Marcelo. ¿Entendés? Se enseñaba bombo, zapateo, que era el zapateo, era el Chango Maldonado. Es una institución que es un lujo y sigue siendo una escuela. Sigue siendo una escuela porque ahora está Lidia Máximo, que está trabajando muchísimo, pero vos no sabés todos los presidentes. Uno de los presidentes fue Héctor Esteban Vidal, un hombre que era comisario. En esa época estaba integrando la comisión de la Casa de Folclore mi papá, Juan Ábrego, y había que arreglar los baños. Entonces le dice el presidente: Juan, ¿cómo lo podemos hacer? En esa época eran azulejos. Entonces mi papá le dijo: busca el color de azulejos que quieras, pero vamos a intercalar un gaucho. Entonces mi padre eligió un dibujo de un gaucho. Cuando vayas a la Casa de Folclore lo vas a ver. Entonces se ponían los azulejos y de vez en cuando está el gaucho andando a caballo. Eso lo eligió mi papá Juan Ábrego, que está en la Casa del Folclore. Entonces yo tengo uno que me regalaron suelto y lo tengo en casa. Pero vos fíjate que sí, fui y apoyo, hago espectáculos solidarios, trabajamos mucho con la Casa del Folclore. Así que es una de las mejores instituciones porque es una escuela que enseñaba de todo. Claro. Se enseñaba a telar criollo, cocina criollo, se enseñaba bombo, zapateo, guitarra, canto. ¿Y sabes cuántas agrupaciones salieron? Las chicas que se recibían de profesoras ponían sus propias agrupaciones después. Fue
un semillero para que, igual que, bueno, el IPA y toda esa, también de ahí salieron muchísimas agrupaciones que también los admiro, pero esto es como que la Casa de Folclore es solamente como para aprender a bailar, a cantar, y hasta se enseñaba cerámica, tenían un hornito, era una maravilla, y sigue siendo una maravilla, realmente un honor para nosotros tener la Casa de Folclore. Bueno, y ya cerrando con la última, sería ¿qué tema o composición propia te representa? Y si podrías fundamentar por qué, algún tema que vos te Bueno, identifiques. lo que más me representa, porque yo he viajado como embajadora, como ciudadana ilustre que soy, representando, ya te dije. Primero estuve en el latinoamericano, que esa gente se hace el Festival Latinoamericano y invitan a una representante gauchesca que represente la época de hace 150 años, ¿no? Que tenga que tener más o menos, que sepa andar a caballo, que sepa decir un verso, que sepa acompañarse con la guitarra, que sepa bailar una danza y también hablar del Martín Fierro. Bueno, entonces me eligieron a mí. Eligieron otra de Chile, eligieron otra de Brasil, otra de Perú, que es muy parecida a nuestros collas, de República Dominicana, de Paraguay, todas representantes. Nos dan 5 días de estadía, nos llevan a las radios, a la televisión, tengo notas hermosas, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo precisaba tener algo que me represente a la ciudad donde yo nací, que es Mar del Plata. Entonces, don Víctor Abel Jiménez, nuestro gran tradicionalista, y es lo máximo que hemos tenido junto a Roberto Cambaré acá en Mar del Plata y don Alberto Merlo, por hablar, porque también tenemos que hablar de Beto Ruiz Díaz, tenemos que hablar de Tito Ramos y de Rómulo Nahuel, también de Atilio Payeta, que son representantes de esta zona, ¿no? Hizo la canción Perla del Atlántico. Perla del Atlántico. La letra la hizo Víctor Abel Jiménez en agradecimiento a la ciudad, porque él era de Coronel Vidal. Él le hizo Soy de Arbolito, que también la canto en honor a mi papá, pero le hizo La Perla del Atlántico. Entonces te imaginas que está musicalizada por Héctor Esteban País. Entonces Marcelo, con la guitarra de Marcelo, me animo a hacer cualquier cosa. Entonces fuimos a la grabadora y grabamos La Perla del Atlántico. Pero no solamente eso, la hicimos en un video. Entonces, cuando yo me presentan en el escenario a entregarme los cuadros de Latinoamérica, tengo el de Panamá, el de Ecuador, el de Colombia, el de Perú y ¿cuál es? El de Venezuela. Venezuela. Y de todo le traje la camiseta de las selecciones a él. Bueno, cuando yo subo al escenario, de fondo me ponen La Perla del Atlántico, que está grabada toda en la ciudad de Mar del Plata, yo vestida de paisana, voy por la peatonal caminando, voy por la costa, muestro las gaviotas blancas de alboroso vuelo, suben hasta el cielo para saludar tus costas galanas, tus plazas modelo y todo el encanto de la peatonal. Todo eso está grabado en la ciudad nuestra. Para mí era un honor en los 5 países que yo representé a Mar del Plata que me pongan La Perla del Atlántico. Y después tenemos otra también que la tenemos que decir que es muy conocida y se hizo muy popular, que es Samba de Amor y Mar. Está hecha por el tucumano Tito Segura. Vivió muchos años en Mar del Plata Tito Segura, lo fuimos a ver muchas veces, y se enfermó de los pulmones. Entonces el clima de Mar del Plata le hacía mal. Entonces tuvo que volver a su Tucumán. Entonces, como despedida a Mar del Plata, le hizo la Samba de Amor y Mar. También que, y bueno, después Alfonsina también nos representa, ¿entendés? Esas son las 3 cosas, pero personalmente a mí lo que me representa es La Perla del Atlántico, porque está hecha en un video, la canto yo humildemente, suavecita con media voz, pero tengo la maravillosa guitarra de Marcelo Franco atrás. Y aparte la hicimos en un video.
Bueno, eso sería todo, Bueno, Nora. de ahí saca Muchísimas lo que gracias. Muchas gracias. Así que... A mí